Bien, el texto de esta mañana está basado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Estimados hermanos y amigos, ¿cree usted en la sanidad divina? ¿Dios le ha sanado alguna vez de alguna enfermedad? ¿Ha visto usted un milagro de Dios en su vida, en su familia? Yo escucho siempre de personas que han sido sanadas y han experimentado un milagro en su vida. Puede ser verdad. ¿Por qué? Porque yo creo en un Dios compasivo, un Dios clemente, un Dios misericordioso. Dios sana hasta el día de hoy. Dios siempre ha sanado y sanará. Un milagro es una manifestación del poder de Dios, en la cual Dios mismo interviene en los asuntos humanos. Un milagro es un acontecimiento sobrenatural que soluciona un problema, puede ser físico, emocional o espiritual. ¿Como resultado de qué? De la providencia divina. Para nuestro Señor Jesucristo no había ningún problema para sanar cualquier enfermedad. No había ninguna enfermedad incurable que el Señor no podía sanar. Él sanó toda clase de enfermedades. Y no solamente sanó, también hizo muchos milagros. Pero la misión más grande del por qué nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo no era para sanar, sino para salvar vidas, salvar almas. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos los milagros que nuestro Señor Jesús hizo era para exaltar, magnificar y glorificar a su Padre Celestial, pero también con el fin de conocerle como el verdadero Hijo de Dios, el Salvador del mundo. En primer lugar, estimados hermanos y amigos, ¿qué dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17? Versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. En primer lugar, estimados hermanos y amigos, aquí podemos ver la condición espiritual y física de los 10 leprosos. Jesús siempre pasa cerca de uno durante nuestra vida terrenal. Aquí Jesús se halla pasando, dice, entre Samaria y Galilea, y entró a una aldea de leprosos, donde vivían solamente leprosos. Ellos no podían vivir en un pueblo, en una ciudad, sino solamente en una aldea especialmente para leprosos. Cuando los 10 leprosos se percataron, aprovecharon bien esa buena oportunidad de tener cerca, junto a ellos, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Los 10 tenían la misma enfermedad, la lepra, una enfermedad sumamente contagiosa. Para la mente judía, los leprosos estaban bajo juicio y castigo de Dios. La lepra era una enfermedad bien temida por el mundo antiguo. Mucha gente tenía gran temor por esta enfermedad. La lepra es una enfermedad infectocontagiosa que afectaba la piel, los nervios y hasta los huesos. La lepra es una de las enfermedades que más abundan en toda la Biblia. Los leprosos con esta enfermedad llevaban una vida miserable, lejos de la ciudad, lejos de su familia, lejos de sus amigos. Es una enfermedad lenta que carcome la piel, los nervios, la carne, los huesos y que desfigura el cuerpo. Según la Biblia, la palabra de Dios, la lepra es una figura del pecado. Dice la palabra del Señor que el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia es como una carcoma en los huesos. Dice la palabra del Señor que los 10 leprosos se pararon de lejos. Estaban parados, no quisieron acercarse más a Jesús. Primero porque estaba lejos de distancia, porque según la ley del Antiguo Testamento les mandaba, les ordenaba a no tener contacto con personas sanas. Pero a la vez estaban lejos por su condición espiritual, lejos de Dios, espiritualmente muertos. Es la condición natural de todos los hombres que venimos a este mundo. La palabra del Señor dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Esta enfermedad de la lepra y miseria había unido a los judíos y gentiles en la misma condición. Dios no hace acepción de personas. Judíos y gentiles están bajo pecado, bajo la ira de Dios. Porque la Biblia dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. El pecado mantiene a los hombres lejos de Dios, tanto judíos como gentiles. Oh, el Señor dice en su palabra: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Los hombres podemos ser profundamente religiosos, pero con el corazón lleno de envidia, lleno de orgullo, lleno de soberbia, lleno de maldad, de envidia. La gente puede ser muy religiosa, pero su corazón está lejos de Dios, lejos de Cristo, lejos de la Biblia, lejos de la salvación. Dice la palabra del Señor: los 10 leprosos se unieron para vivir en una aldea de leprosos. Cuando hay una necesidad en los hombres, se unen sin tomar en cuenta sus barreras sociales, económicas, religiosas. Eran 10 leprosos. Dice el versículo 13, Lucas capítulo 17, versículo 13. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: id
mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iba, fueron limpiados. Por la gracia, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Los 10 leprosos fueron limpiados. Los 10 leprosos, al ver a Jesús, alzaron la voz, clamaron a una sola voz, aprovecharon una buena oportunidad en sus vidas de estar cerca a Jesús, el Hijo de Dios. Muchas veces las circunstancias duras de la vida, puede ser una enfermedad, puede ser la pérdida de un ser querido, un accidente, nos hacen buscar una solución a nuestros problemas. Muchos buscan cualquier medio que les dé tranquilidad. Mucha gente se refugia en el licor, en la droga, los amigos, procurando salir de sus problemas a sí mismo. Pero hay unos cuantos, unos pocos que acuden de verdad, de corazón, al Dios vivo, al Dios verdadero. Dios, por su gracia, por su compasión, por su gran misericordia, está muy cerca de aquel que le busca, de aquel que clama, de aquel que necesita de un Salvador. La palabra del Señor dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras, cumplirá el deseo de los que le temen. Dios se compadece de todos los hombres y se acuerda que solo somos polvo de la tierra, porque Él conoce nuestra condición. Él sabe, conoce perfectamente nuestra condición de cada uno de nosotros. Y se acuerda el Señor que solamente somos polvo de la tierra. Dios, por su inconmensurable amor, atiende a cualquier necesitado, a cualquiera que acude a Él, clama a Él, confía en Él. Dice el Señor: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. El Señor Jesús no solamente los vio, sino también los escuchó. Y les mandó, les dio una orden: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció, dice la palabra del Señor, que mientras iban, fueron limpiados. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla lo que el Señor Jesús puede hacer! Jesús les manda a los 10 leprosos, donde los sacerdotes levitas, con el fin de ser declarados limpios. Los sacerdotes levitas eran los únicos autorizados que podían certificar a un leproso que ha sido limpiado de su contaminación, de su enfermedad. Dice la palabra del Señor que los 10 leprosos inmediatamente fueron donde los sacerdotes. ¿Por qué? Porque querían ser sanados, querían ser limpiados de su lepra. Pero los 10 leprosos, mientras caminaban, dice la palabra del Señor, fueron limpiados y sanados de su lepra de una manera repentina, de una manera inmediata, visible, total y completamente sanos. ¡Qué gran milagro! ¡Qué gran milagro, estimados hermanos y amigos! Ciertamente fueron limpiados de su lepra. Y estoy muy seguro que su carne de cada uno de ellos quedó como carne de un niño,
su piel de un niño, como le sucedió a Naamán el sirio después de bañarse 7 veces en el río Jordán. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 17, versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Solo uno de ellos volvió, regresó, glorificando a Dios a gran voz. Seguramente se postró y adoró a nuestro Señor Jesucristo. Este leproso vio lo que otros leprosos no querían ver, que habían sido sanados y que Dios merece la alabanza y que Jesús merece gratitud. Este leproso vio en su vida, vio la misericordia tan grande de Dios, cómo Dios había hecho un gran milagro en su vida, pero no siguió su camino, regresó para adorar, para alabar, para bendecir a su Señor, a su Salvador. Él vio milagros y sanidades. Son para hacernos ver lo que Dios ha hecho en nosotros. Para eso son los milagros, para mirar a Dios, para mirar a Cristo, lo que solamente Él puede hacer. Él vio que los milagros y las sanidades no nos perdonan, ni nos lavan, ni nos limpian nuestros pecados. Los milagros y sanidades en nuestras vidas son para hacernos recordar nuestra miserable vida en el pecado, sin salvación, sin vida. Este leproso que regresó para darle gracias a Jesús es un leproso sano. Nunca puso su fe en la sanidad, sino en el Cristo vivo, quien hizo la sanidad. Este leproso sanado no pone su fe en las cosas externas, en las cosas superficiales. Estimados hermanos y amigos, tenemos que aprender a ver nuestra vida miserable, cómo estamos delante del Señor. La Biblia dice que todos somos pecadores, todos. No hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tenemos que mirar a Cristo, tenemos que aprender a mirar a Jesús. El Cristo vivo, el Dios vivo, hecho carne, hecho hombre, el Dios todopoderoso. ¿Quién es el único quien puede cambiar nuestra condición? El único quien puede cambiar nuestra naturaleza para darnos nueva vida, salvación eterna a nuestras almas. Los milagros y sanidades son para hacernos entender lo que Dios puede hacer con nuestras almas, con nuestras vidas, con nuestro cuerpo. Pero mucho más el Señor quiere salvar nuestras almas de la condenación eterna, darnos la vida eterna. Los milagros y sanidades son para ir a Cristo, creer en Cristo y volvernos a Dios de todo corazón. Para eso son los milagros. Yo he escuchado la historia de mucha gente que ha visto un milagro en su vida, en su casa, en su familia, en su misma persona. Pero ¿sabes qué, estimado hermano y amigo? Esos milagros es para buscar a Dios, para ir a Jesús, confiar en Jesús.
humillarnos delante de Jesús, pedirle perdón a Jesús por nuestros pecados y recibirle como nuestro Señor, nuestro Salvador personal. Este leproso sanado no está centrado en su sanidad, no está centrado en el milagro que recibió, sino en la fuente, la persona quien hizo el milagro en su vida, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para este leproso sanado, la sanidad de su cuerpo quedó en segundo plano. Nunca debemos buscar primero la sanidad, ni prosperidad, ni mejora de vida. Todo eso es temporal, todo eso es pasajero. Lo que usted y yo debemos hacer es creer en Jesucristo, creer que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador personal y seguirle cada día. Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice la palabra del Señor en Lucas 17, versículo 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Hermanos y amigos, la única manera de volvernos a Dios es en arrepentimiento y en fe. Los milagros y sanidades son para poner toda nuestra fe en el Cristo vivo, en el Cristo que venció al pecado, venció a la muerte, venció a Satanás el diablo. Los milagros y sanidades son para humillarnos, quebrantarnos delante de nuestro Señor Jesucristo. Fe es reconocer quién verdaderamente es Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Tenemos que creer en Él, confiar en Él. La fe nos hace temer delante de un Dios santo, santo, santo. Pero lamentablemente hay mucha gente hoy en día que dice creer en Cristo, creer en Dios, pero no tienen ningún temor. Viven en el pecado, andan en el pecado, se deleitan en el pecado. La fe nos hace quebrantar, nos hace humillar nuestro corazón delante del Señor. Eso es fe. La fe nos convierte en creyentes firmes, fieles delante de Dios. Una vez para siempre. Para este hombre sanado, ahora Jesús es el primero. Y Él es el más importante desde ahora en su vida. Y este leproso, sano, ese día comenzó a tener una relación, una comunión íntima con su Señor, con su Salvador. ¡Qué maravilla lo que el Señor hace, estimados hermanos y amigos! Todos aquellos que Cristo Jesús salva se conviertan en verdaderos adoradores, que le adoran a Dios en espíritu y en verdad. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 17, versículo 17? Respondiendo Jesús dijo, no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? ¿Dónde están los 9? La preocupación del Señor es por todos. Los 9, ¿dónde? Los 9 leprosos sanados, ¿dónde están? ¿Dónde están? Seguramente se fueron publicando a todo el mundo de su sanidad, hablando de su sanidad, que están totalmente sanos, pero que no estaban dispuestos a conocer y a seguir a Jesús.
y a mantener una buena comunión con Cristo. No estaban dispuestos. Se separaron seguramente cada uno por su camino, ansiosos de regresar a sus vidas antiguas, a su vida pasada. El Señor Jesús los salvó, los perdonó, y a muchos, hoy en día, hay mucha gente que dicen que han puesto su fe en Cristo. Hay mucha gente que dice que ha sido bautizado. Han sido líderes en sus congregaciones. Pero ¿dónde están ahora? ¿Dónde están? Los 9 leprosos sanados pensaban que se merecían tal bendición y esa obra de sanidad, como mucha gente hoy en día. Los 9 tenían cuerpos sanos, completamente sanos, pero su corazón enfermo, lleno de tinieblas, lleno de inmundicia, lleno de maldad, de corrupción. Es fácil ser cristiano de apariencia, pero es difícil ser cristiano de corazón. Para mucha gente es muy fácil demostrar su práctica religiosa, externamente, con hábitos, con alfombras, con escapularios, con orquestas, pero que no quieren arrepentirse, que no quieren humillarse, que no quieren seguir a Cristo. Para mucha gente es muy fácil demostrar su práctica religiosa externamente, pero no de corazón. Su corazón está lejos, lejos del Señor. Hay mucha gente que dice creer en Cristo, que ha visto un milagro en su vida, en su familia, en su casa, pero no quieren abandonar su pecado, no quieren someterse a Cristo, no quieren seguir obedeciendo su palabra. Como hoy en día muchos creyentes que llegan hasta allí, muchos llamados cristianos que llegan hasta allí pensando que eso es todo. Es por eso que llevan una vida mundana, carnal, una vida diabólica, lleno de odio, lleno de envidia, lleno de orgullo. Eso no es todo para el Señor. El Señor tiene preparado cosas mucho más grandes, cosas eternas, cosas gloriosas, cosas celestiales, estimado hermano, hermana. Primera de Corintios capítulo 2 dice la palabra del Señor: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios tiene preparado cosas eternas, gloriosas para el día de hoy y para después, cuando nos lleve a su santa presencia. Hermanos y amigos, hoy en día, en el culto de la iglesia, Cristo está haciendo la misma pregunta. ¿Dónde están muchos creyentes en la hora del culto en la iglesia? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están? ¿Cómo están? El Señor le mostró su amor, su gracia, su misericordia. Pero ¿por qué no están en los cultos, en la cena del Señor? No están en las actividades de la iglesia. ¿Cuántas veces nos detenemos para agradecerle a Dios por sus bendiciones? ¿Cuántas veces usted le da gracias a Dios porque Dios le cuida, Dios le provee?
Dios le bendice, le da gracias a Dios. ¿Cuántas veces nos olvidamos de dar gracias a Dios por todo lo que somos, por todo lo que Dios nos da? ¿Cuántos creyentes no tienen tiempo para ir ni siquiera a los cultos, pero sí quieren ir al cielo? No tienen tiempo para congregarse, pero están pensando que van a irse un día al cielo. El Señor alaba al extranjero, a este leproso que era samaritano, que volvió dando gloria a Dios. Versículo 18 dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Estimados hermanos y amigos, una verdadera conversión nos lleva a honrar, adorar, reverenciar, exaltar y dar gracias a Dios en todo tiempo, en toda circunstancia. En todo esto Dios es glorificado. Una conversión verdadera nos lleva a hacer la voluntad de Dios cada día. Uno está dispuesto a obedecer a Cristo, obedecer su palabra. La fe salvadora se manifiesta en una actitud de agradecimiento a Dios por su misericordia. Estimados hermanos y amigos, la salvación de nuestras almas es el milagro más grande de esta tierra. El Señor Jesús le dijo, levántate, versículo 19, le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Estimados hermanos y amigos, lo que verdaderamente salva a un hombre es la fe, no los milagros. Si Dios ha hecho un milagro en tu vida, estimado oyente, es para que pongas tu fe en el Señor Jesucristo. Lo recibas en tu corazón como tu Señor y Salvador personal. Y andes con Él cada día y vivas con Él cada día. Estimado hermano y amigo, este hombre regresó a Jesús para darle gracias y a comenzar a andar por el camino angosto, el camino que nos lleva al cielo, a nuestro hogar celestial. Este hombre ahora se afirma y fortalece en Cristo cada día, hasta cuando el Señor lo llame a su santa presencia. Este hombre nuevo ahora está dispuesto a hacer la voluntad de Cristo, cueste lo que cueste. Voy a servir a Cristo, voy a andar en el camino de Cristo, voy a andar en sus pisadas, voy a hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque su fe le ha salvado. Solamente uno de los 10 fue salvo. El apóstol Pablo, estimados hermanos y amigos, el apóstol Pablo pidió a los corintios, no solamente a los corintios, sino también a usted y a mí, a examinar nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe en Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador? Decía Pablo a los corintios, examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? También es para nosotros. ¿Qué clase de fe tenemos? ¿Una fe muerta? ¿Una fe condicional? ¿Una fe oportunista? ¿Una fe emocional como hoy en día? Hermano, mucha gente cree solamente con una fe emocional. Por eso solamente cuando tienen ganas de leer la Biblia, lo leen. Si tienen ganas, van al culto, si no, no. Cuando tienen ganas, oran, si no, no. Cuidado, estimado hermano y amigo, con una fe emocional. Una fe, tu fe tiene que ser una fe que glorifica a Dios. Una fe viva, una fe de obediencia,
una fe de sometimiento a la voluntad de Cristo, una fe que lleva fruto para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Estimado hermano y amigo, ¿qué clase de fe tiene usted? Si usted, amigo, el Señor ha tocado su corazón a través de esta historia bíblica tan real, tan maravillosa, ¿por qué no abre su corazón a Cristo? ¿Por qué no pone su fe en Jesucristo? Allí donde estás, cree en el Señor Jesucristo. Invoca el nombre del Señor Jesús. Si tú crees, tienes que invocarle. Decirle: Señor Jesús, ten misericordia de mí. Soy un miserable pecador o pecadora. Perdóname. Mucho tiempo he vivido en el pecado, me he deleitado en el pecado. Señor Jesús, perdóname. Yo creo que tú moriste en la cruz. Derramaste tu sangre para perdonarme, lavar, limpiar mi pecado. Señor Jesucristo, sálvame. Te entrego mi vida, todo mi ser. Creo en ti, desde ahora y para siempre. Ayúdame, ayúdame, Señor. Te lo pido, te lo ruego de todo mi corazón. Amén y amén.